Te dijeron que esta es una historia de amor, un guerrero, una princesa, una tragedia romántica congelada en piedra. Las leyendas antiguas hablan de poder, hablan de sangre, hablan de la traición que hace temblar la tierra, porque la historia de Popocatépetl e Iztaccíhuatl no empieza con un beso furtivo en un jardín de flores. Empieza con un imperio que sabía, con una certeza aterradora, que la muerte era el único precio de la gloria. Hoy no vamos a contarte el cuento de hadas. Hoy vamos a desenterrar la verdad. Vamos a hablar de la mentira que mató a una princesa y del duelo de sangre que transformó el paisaje de una nación. Prepara tu macuahuitl. Estamos a punto de marchar hacia la edad del fuego y la obsidiana. Estamos en Mesoamérica, siglo XV. El imperio mexica está en su apogeo. No son una tribu pequeña y nómada. Son una superpotencia militar, económica y teológica. Para los mexicas, la guerra era el engranaje central del universo. Creían que vivían bajo el quinto sol, el sol que estaba destinado a colapsar en terremotos y destrucción. Creían que el sol, Tonatiuh, necesitaba el Chalchíhuatl, el agua preciosa, la sangre del corazón humano, para tener la fuerza física necesaria para cruzar el cielo cada día. Si la sangre dejaba de fluir en los altares, el universo entero colapsaría en la oscuridad. El sol no saldría, el mundo moriría. En ese mundo, los guerreros no eran simples soldados, eran los sacerdotes del campo de batalla, eran los carniceros cósmicos, eran los engranajes que mantenían vivo al universo. Y morir en combate o en la piedra de sacrificios bajo el cuchillo de obsidiana era el máximo privilegio que un ser humano podía alcanzar. Si caían en combate, no iban al Mictlán, el inframundo oscuro, frío y lleno de pruebas al que iban los demás mortales tras una muerte común. No, iban a un paraíso luminoso reservado estrictamente para ellos. Un lugar donde acompañaban al sol en su desfile triunfal por el cielo, desde el amanecer hasta el mediodía. Y 4 años después sus almas se transformaban en colibríes y mariposas que vivían entre flores eternas. Por eso los niños mexicas crecían con una sola ambición grabada a fuego en su mente: la única forma de ascender socialmente en ese imperio vertical, convertirse en guerreros, matar, capturar, morir para alimentar al sol. Y entre todos los millones de habitantes del imperio, entre todos los miles de soldados veteranos, había un joven que destacaba de una forma que aterraba incluso a sus propios maestros. Un plebeyo que, sin títulos ni linaje, se estaba convirtiendo en la figura más poderosa de su generación. Popocatépetl no era un príncipe heredero. No tenía sangre real. No era hijo de sacerdotes principales. Era algo mucho más peligroso para la estructura de poder tradicional del imperio. Era un prodigio militar nacido de la base de la pirámide social. Un genio de la guerra que ascendió gracias a un rastro de cadáveres enemigos. Desde joven, en las escuelas militares, había demostrado una habilidad letal. Era fuerte, rápido, con reflejos que no parecían humanos. Podía empuñar las armas más pesadas durante horas sin cansarse. Pero lo que realmente lo hacía diferente de los demás soldados sedientos de gloria no era la fuerza bruta, era su sangre fría. En el mundo mexica no te hacías famoso solo por matar enemigos, te hacías famoso y ascendías de rango por un arte mucho más oscuro y complejo. ¿Cuántos enemigos podías capturar vivos y arrastrar al templo mayor? Porque un cadáver en el campo de batalla no le servía a los dioses. Esos prisioneros tenían una cita pendiente con la eternidad en la cima de las pirámides escalonadas de Tenochtitlán. Capturar a un guerrero enemigo furioso, armado y que prefería morir antes que ser sacrificado, requería un control absoluto del caos. Requería la habilidad de golpear para incapacitar, no para asesinar. Popocatépetl era un maestro absoluto en ese arte violento. Al joven guerrero en el campo de batalla, empuñando el macuahuitl, ese garrote de madera incrustado con hojas de obsidiana más afiladas que el acero quirúrgico moderno. Pero Popocatépetl sabía usarlo con la precisión de un bisturí. Rompía rodillas, desarmaba,
golpeaba el cráneo lo justo para dejar inconsciente. Batalla tras batalla, los prisioneros se apilaban a sus pies como tributo. Las crónicas dicen que ascendió rápidamente en las órdenes de guerreros de élite. Primero fue un guerrero Cuautli, guerrero águila, usando un casco que simulaba la cabeza del ave y plumas en su armadura. Y luego, debido a su ferocidad nocturna, se convirtió en un guerrero Ocelotl, guerrero jaguar, vistiéndose con la piel del depredador más temido del valle. Su reputación crecía como un incendio forestal en sequía. Su nombre se susurraba con respeto entre los nobles pipiltin, con reverencia entre los sacerdotes y con envidia venenosa entre los generales del imperio. Pero la verdadera historia que lo destruiría no empieza en el polvo y la sangre del campo de batalla. Empieza en la quietud profunda de un palacio de piedra y oro, porque en ese mismo tiempo, mujer cuya belleza también era un arma, aunque de otro tipo. Su nombre era Iztaccíhuatl. No estaba destinada al metate ni a tejer algodón en una casa de adobe. Era hija directa de un gobernante poderoso. Era una princesa real envuelta en algodón fino, oro y plumas de quetzal. Pero su nombre escondía su destino desde su nacimiento. Iztaccíhuatl significa literalmente mujer blanca. Y no era una referencia a su piel. Era una metáfora profunda en la cosmovisión mexica. En Mesoamérica, el color blanco representaba pureza absoluta, el descanso, la quietud, el invierno que detiene la vida. Y también representaba la muerte pacífica, la quietud del inframundo. Pero ser princesa en un imperio militarista y vertical no era un privilegio, era una sentencia. Su cuerpo, su vida y su futuro no le pertenecían, eran activos del Estado. Los matrimonios entre la nobleza mesoamericana jamás, bajo ninguna circunstancia, se hacían por amor. Eso era una idea absurda, infantil y peligrosa. Eran transacciones matemáticas, tratados de paz disfrazados de bodas, alianzas políticas selladas en el lecho nupcial. Iztaccíhuatl creció sabiendo que un día su padre la usaría como moneda de cambio político. Se casaría con un aliado útil, un viejo señor de la guerra, o un noble influyente de una ciudad vecina para evitar una masacre o asegurar una ruta comercial. Y aquí es donde la historia clásica se rompe. Nadie sabe exactamente el día en que sus mundos chocaron, pero en un imperio regido por el orden, su encuentro fue el caos más hermoso. Ocurrió durante el mes de Toxcatl, la fiesta más grande del sol. Tenochtitlán era un incendio de colores. Miles de personas bailaban al ritmo de los teponaztli. El aire estaba tan cargado de incienso de copal que parecía que se podía tocar. Popocatépetl acababa de regresar de una campaña en el sur. No venía como un general victorioso, sino como un hombre agotado. Tenía la piel curtida por el sol y los brazos marcados por las cicatrices de la obsidiana. Se detuvo frente al gran templo para ofrecer una oración de agradecimiento. Y entonces la vio. Iztaccíhuatl estaba en lo alto de la plataforma de los nobles, rodeada de sus damas. Mientras todos gritaban y celebraban, ella era un oasis de silencio. Llevaba un huipil bordado con hilos de plata que brillaban bajo el sol del mediodía. Sus miradas se cruzaron a través de una marea de gente. Fue un segundo, un parpadeo, pero en ese segundo, el tiempo se detuvo. Él era el fuego del campo de batalla. Ella era la nieve de los picos más altos. Eran opuestos que, según las leyes de la naturaleza, jamás deberían tocarse. Pero en ese momento, el guerrero que no le temía a la muerte sintió por primera vez que le temblaban las manos. Los días siguientes fueron una danza de sombras y secretos. Se encontraban en los jardines botánicos del palacio, un lugar prohibido para un plebeyo, pero Popocatépetl era un experto en infiltrarse en territorio enemigo. Allí, bajo la luz de la luna, dejaron de ser el guerrero y la princesa. Él le hablaba del sonido del viento en las montañas y de cómo se veía el mundo desde las cumbres que ella solo podía ver de lejos. Ella le hablaba de sus sueños de libertad, de cómo se sentía vivir en una jaula de oro donde cada palabra estaba escrita por otros. Él le regalaba historias de libertad. Ella le regalaba la paz,
que el combate le había robado. No había besos públicos. En el mundo mexica, el decoro era ley, pero sus dedos se rozaban mientras caminaban por los canales de Xochimilco en canoas ocultas por la niebla del amanecer. Se cuenta que una noche, Popocatépetl tomó un trozo de obsidiana negra y lo talló hasta dejarlo liso como un espejo. Se lo entregó a Iztaccíhuatl y le dijo: «Cuando mires este reflejo, recuerda que mi alma solo tiene una cara y es la tuya». Ella, en respuesta, se quitó un brazalete de turquesa, el color de los dioses, y lo ató a la muñeca del guerrero. «Lleva esto contigo», susurró, «para que los dioses sepan que ya perteneces a esta tierra y no al paraíso de los guerreros». Fue en esos jardines, entre el aroma del jazmín y el murmullo del agua, donde pactaron lo imposible. Juraron que no importaba el linaje, ni los dioses, ni el imperio. Estarían juntos. Desde las sombras del palacio, unos ojos cargados de envidia los observaban. El romance estaba en su punto más alto, y la caída estaba a punto de comenzar. En la corte del Tlatoani, el padre de Iztaccíhuatl, no todos eran guerreros honorables. Allí acechaba un hombre. Pongámosle un nombre que la leyenda a veces sugiere: Axoxtli, aunque los nombres varían. Axoxtli era un noble de alta cuna, un pipiltin que nunca había tenido que luchar por nada en su vida. Tenía títulos, tenía linaje y tenía la ambición más peligrosa de todas. Codiciaba a la princesa Iztaccíhuatl. No la quería por amor, la quería por poder. Casarse con ella le aseguraría el trono de su padre. Pero Axoxtli tenía un problema gigantesco: Popocatépetl. Él veía cómo la princesa miraba al joven guerrero en las ceremonias. Veía cómo el pueblo aclamaba al plebeyo que había ascendido por mérito. Axoxtli sabía que, si el sistema funcionaba, si el mérito de guerra se respetaba, Popocatépetl eventualmente ganaría el estatus necesario para pedir la mano de Iztaccíhuatl. Y Axoxtli decidió que, si no podía vencerlo con honor, lo destruiría con la traición. El imperio mexica siempre estaba en guerra, y una nueva campaña masiva se anunció. Esta no era una guerra de conquista común. Era una Xochiyaoyotl, una guerra florida. Este era el concepto más brutal de los mexicas. No luchaban para ganar territorio. Pactaban una batalla con sus enemigos, generalmente los tlaxcaltecas, en un campo neutral. ¿El objetivo? Ambos bandos necesitaban prisioneros frescos para sacrificar. Era un deporte sangriento pactado para alimentar a sus respectivos dioses. El frente de Tlaxcala era el más sangriento y feroz del imperio. Los tlaxcaltecas eran guerreros formidables que odiaban a los mexicas con un odio eterno. El padre de la princesa vio aquí su oportunidad, no para darle a su hija, sino para deshacerse del problema Popocatépetl sin parecer un tirano. Fue a la corte y, ante todos, le dio a Popocatépetl una misión suicida. Lo miró desde arriba, desde su trono cubierto de pieles de jaguar, y le dijo: «Señor guerrero, tu fama es inmensa, y mi hija te admira, pero su sangre es real y la tuya no. Si crees ser digno de mi hija, demuéstralo donde la sangre plebeya se vuelve noble, en el frente de Tlaxcala. Si regresas vivo, victorioso y con los prisioneros exigidos, ella será tuya. Si Popocatépetl moría en Tlaxcala, el problema desaparecía. El noble Axoxtli se casaría con la princesa y el Tlatoani quedaría como un líder justo que lloraba a su héroe caído. Pero Popocatépetl no era un hombre acostumbrado a retroceder. Toda su vida se había basado en enfrentar probabilidades imposibles y ganar. Él no veía el peligro, solo veía a Iztaccíhuatl. Aceptó el trato, sin titubear. Miró a Iztaccíhuatl una última vez en la oscuridad del jardín del palacio. Se cuenta que ella le entregó una flor de cempasúchil para que lo protegiera. Él prometió regresar. Y al amanecer, con el sonido de los tambores de Teponazli y los caracoles resonando en Tenochtitlán, Popocatépetl marchó al frente de miles de hombres, directo hacia el infierno de la Guerra Florida. Mientras Popocatépetl teñía los campos de Tlaxcala de rojo a cientos de kilómetros de distancia, destrozando líneas enemigas con una furia nacida del amor. Algo mucho más oscuro y venenoso crecía en los pasillos limpios, seguros y silenciosos del palacio.
Axoxtli vio que su momento había llegado. La niebla de la guerra siempre es espesa. Los mensajeros tardan días. Las noticias se distorsionan. Aprovechando su control sobre la corte y sobornando a los mensajeros reales, Axoxtli fabricó la mentira definitiva. El arma más letal que jamás existió. La desinformación. Él mismo se presentó ante la princesa Iztaccíhuatl y su padre con una falsa expresión de luto, con la cabeza baja y una voz que simulaba la tristeza. Mi Tlatoani, mi princesa blanca. Las noticias de Tlaxcala son devastadoras. Popocatépetl luchó como un demonio, pero las huestes tlaxcaltecas fueron demasiadas. Una lanza enemiga le atravesó el pecho. Popocatépetl ha muerto. No había un cuerpo que mostrar. En las guerras floridas, los cuerpos a menudo se quedaban para ser sacrificados por el enemigo o se quemaban en piras. Axoxtli lo sabía. La falta de pruebas físicas era su mayor ventaja. Cuando las palabras venenosas de Axoxtli llegaron a los oídos de Iztaccíhuatl, algo dentro de ella, algo físico y vital, se quebró. No fue un grito dramático de película, fue el silencio absoluto de un mundo colapsando. La noticia no fue un golpe limpio que la mató al instante, fue un veneno lento y cruel. Para ella, no era solo la pérdida de un hombre, era el robo definitivo de su futuro, de su libertad y de su única esperanza de felicidad real en un mundo dictado por reglas frías y matrimonios de Estado. Las antiguas culturas mesoamericanas no necesitaban nombres clínicos para entenderlo. Sabían perfectamente que el dolor absoluto puede apagar la vida. Iztaccíhuatl no gritó, no enloqueció de dolor. Simplemente comenzó a desaparecer ante los ojos de su pueblo. Dejó de hablar, dejó de beber agua. Se negó a probar cualquier alimento, incluso las frutas más dulces traídas de la costa. Los sacerdotes principales cantaron himnos a Xipe Totec y a Tlaloc. Los curanderos más sabios le dieron infusiones amargas de plantas sagradas. Pero nada podía curar una herida que no estaba en el cuerpo sino en el alma. Día tras día, la princesa de hielo mexica se fue apagando, volviéndose cada vez más pálida, más silenciosa, más quieta. En pocos días, antes de que llegara el siguiente informe de guerra, Iztaccíhuatl cerró los ojos para siempre, llevándose consigo la última esperanza de luz del imperio. Su pueblo lloró. Los tambores de los templos sonaron en luto. El Tlatoani, su padre, se dio cuenta de que su astucia había matado a su propia hija. Días después del entierro de la princesa blanca, el sonido de los caracoles de guerra resonó en todo el Valle de México, pero esta vez con un tono diferente, no de luto, de victoria. Las tropas mexicas regresaban de Tlaxcala y marchando al frente vivo, cubierto del polvo de 1000 batallas, con la armadura de jaguar hecha jirones y el macuahuitl teñido de obsidiana y sangre, estaba Popocatépetl. Había conquistado lo inconquistable, había cumplido su parte del trato, había forzado al destino a arrodillarse ante él. Pero mientras Popocatépetl cruzaba la calzada principal hacia Tenochtitlán, esperando ser recibido como un dios por el Tlatoani y ver la sonrisa de Iztaccíhuatl, el guerrero notó el silencio. La ciudad no estaba de fiesta. Los comerciantes en el mercado bajaban la mirada cuando pasaba. Los nobles en el palacio palidecían y evitaban su mirada de fuego. Nadie se atrevió a hablar con el guerrero, nadie, excepto un viejo mensajero leal al guerrero. Se cuenta que el mensajero se acercó a Popocatépetl y le entregó la cempasúchil que la princesa le había dado. Señor Popocatépetl, la princesa Iztaccíhuatl ha muerto. Se la llevó la tristeza. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Debió preguntar el guerrero con una voz que hacía temblar la tierra. Le dijeron que tú habías caído en combate. Le dijeron que Popocatépetl no existía. Y aquí es donde la leyenda se bifurca. Popocatépetl no gritó de dolor. No se desgarró las vestiduras. Su dolor era demasiado inmenso para algo tan pequeño como la venganza humana común. Se convirtió en una entidad de pura ira y destrucción. Miró al mensajero con los ojos encendidos. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le trajo esa mentira? Fue Axoxtli, el noble de la mano de agua. Está en el Palacio Central, celebrando la noticia de su inminente ascenso. Popocatépetl no pidió permiso al Tlatoani, no respetó los protocolos de la corte. Toda su vida había sido un plebeyo luchando contra el sistema.
Ahora, el sistema había matado a su mundo. Marchó directamente hacia el palacio de Tenochtitlán. La escena debió ser aterradora. Atravesando la metrópolis con el Macuahuitl en alto. Los guardias reales, aterrados, no se atrevieron a detenerlo. Él no era un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Popocatépetl irrumpió en la gran sala del trono, donde Axoxtli, el rival noble, rodeado de sus aliados y celebrando la tragedia que él mismo había provocado. Axoxtli se quedó congelado, el plebeyo estaba vivo. Popocatépetl no dijo una sola palabra, no hubo juicio, no hubo defensa. Rugió con la furia de un jaguar y se lanzó contra Axoxtli. Axoxtli, aunque cobarde, era un noble con entrenamiento militar básico en el Calmecac. Sus aliados, los otros nobles Pipiltín, se lanzaron contra Popocatépetl para proteger a su pariente. Fue una carnicería. Popocatépetl luchaba con una furia nacida del odio puro y el amor perdido. Rompía macuahuitls de un solo golpe. Su obsidiana cortaba carne y hueso como mantequilla. Los nobles Pipiltín, acostumbrados a batallas pactadas, nunca habían enfrentado a un demonio de verdad. Caían uno tras otro, ensangrentados, en el suelo de piedra del palacio. Al final, solo quedaron ellos dos, el guerrero de fuego ensangrentado y el noble temblando en un rincón. Popocatépetl lo miró. «Tú le dijiste que yo morí», dijo Popocatépetl, con una voz baja que hacía temblar las paredes del palacio. Axoxtli dejó caer su arma. «Por favor, perdóname, yo lo hice por ella, por el imperio». Popocatépetl no lo perdonó. Con un movimiento rápido y preciso del Macuahuitl, Popocatépetl decapitó al pretendiente mentiroso justo delante del trono del Tlatoani. La sangre real y plebeya se mezcló en el suelo del palacio central. El guerrero había cobrado su venganza, pero cuando miró al cuerpo de Axoxtli, se dio cuenta de algo terrible. La sangre no traía de vuelta a Iztaccíhuatl. Matar al mentiroso no deshacía la mentira. Su mundo seguía muerto. En silencio absoluto, apartó a los guardias reales que seguían temblando de miedo. Marchó hacia el lugar donde descansaba el cuerpo de Iztaccíhuatl, la princesa blanca. Allí estaba ella, pálida, quieta, serena, dormida para siempre. Popocatépetl no lloró. Sus ojos ya no tenían lágrimas, solo tenían fuego. Levantó el cuerpo inerte de su princesa entre sus brazos musculosos y le dio la espalda a la ciudad, al Tlatoani, al imperio y a su propio futuro. El guerrero caminó durante días, hasta llegar a donde el oxígeno escasea y la tierra parece rozar el paraíso. Allí, bajo el cielo abierto, mandó amontonar 10 cerros para construir una tumba colosal. Recostó con delicadeza el cuerpo de Iztaccíhuatl en la cima de la montaña. La acomodó como si estuviera durmiendo plácidamente. Luego encendió una rama de ocote, una antorcha que cortaba la oscuridad de la montaña. Se arrodilló a su lado y se quedó inmóvil. Pasaron las horas, pasaron los días, pasaron los años. El viento de la alta montaña comenzó a soplar nieve eterna, cubriendo el cuerpo de la princesa y congelando al guerrero. Pero la llama de su antorcha nunca se apagó. Cuando una emoción es lo suficientemente pura, lo suficientemente destructiva, lo suficientemente eterna, la tierra misma responde. Los dioses, observando desde arriba el dolor de este guerrero que había alimentado al sol y la tragedia de la princesa blanca, decidieron intervenir. No para resucitarlo, transformaron el cuerpo de Iztaccíhuatl en una cordillera masiva y blanca. La mujer dormida, descansando para siempre de la brutalidad de su imperio. Y al guerrero que se negó a abandonarla, al plebeyo que cobró su venganza de sangre, lo transformaron en un coloso de piedra oscura a su lado. Pero le dieron un castigo, o tal vez un regalo eterno de furia. Popocatépetl no quedó dormido. Se convirtió en un volcán en carne viva. Cada vez que el cielo se tiñe de rojo y la ceniza cubre las ciudades modernas que reemplazaron al lago. Es el corazón roto de un guerrero mexica que recuerda la traición de Axoxtli. Es Popocatépetl, agitando su antorcha hacia los cielos, rugiendo su furia al sol que lo alimentó, y llorando hasta la mujer blanca que el sistema militarista le robó. Primero aparece una silueta larga y blanca. La llaman la mujer dormida, Iztaccíhuatl, quieta, fría, eterna.
Y a su lado, elevándose hacia el cielo con una forma más oscura y amenazante, Popocatépetl, el guerrero. Y a diferencia de casi todos los mitos del mundo, él todavía está vivo, de pie, con su antorcha de obsidiana, vigilando a la mujer que ama y rugiendo su ira al imperio que la mató. Las civilizaciones desaparecen, los imperios caen, las historias cambian con el tiempo, las ciudades se vuelven polvo. Y ahora dime algo. La próxima vez que mires ese volcán lanzando fuego hacia el cielo, pregúntate, ¿la prueba definitiva de que algunas historias de amor son tan brutales que se niegan a morir? Si te atraen las historias que laten con algo más que palabras, quédate cerca porque esto recién empieza. La próxima historia que vamos a desenterrar cambió el mundo para siempre.